You're fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm knowing up from here, sweet baby. Let's move our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Walk for me, baby. I'll be Goody, you'll be Naomi. Let's lose our minds and go fucking crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Bienvenidos a Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Florencia, Roque, bienvenidos. ¿Cómo están, Gonzalo, Roque? Una nueva edición de nuestro querido programa. Así es. Bueno, llegó el fin de semana y con el fin de semana llega Hablemos Claro. Qué mejor opción que esta para el viernes a la noche, chicos. Efectivamente. Yo recordarles, como siempre, en nuestras redes sociales que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todas las ediciones anteriores, aquella nota que te quedó colgada y que la querías ver. Siempre tienen que seguirnos en Hablemos Claro, OK. Bueno, y adelantamos un poquito Sí. el programa de hoy, ¿les parece? Vamos a hablar de educación, sobre todo de educación privada. Recordemos que en Argentina la educación es pública y tenemos gestión pública y gestión privada. Vamos a ver en particular en nuestra provincia qué es lo que sucede con la educación y gestión privada. También vamos a hablar, bueno, de un caso muy sensible para toda la sociedad salteña relacionado a delitos vinculados a violencia sexual. Y también vamos a hablar de delitos de lesa humanidad. Todo esto en este programa le pedimos que se queden realmente. Vamos a tocar todos estos temas con protagonistas. Exacto, tal cual, Roque. Pero antes de adentrarnos al programa, nos vamos a la editorial en el día de hoy a cargo de Gonzalo Guzmán Coraita. You're fucking delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm knowing up from here, sweet baby. Let's move our minds and go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Keep on hoping we'll be Cape by the ocean. Y estamos en este momento tan querido por nosotros, el momento de la editorial, el momento en el que nos permitimos unos minutos para decir algunas cosas, para hablar claro algunas cuestiones. Hace 2 años asumió la doctora Teresa Ovejero la presidencia de la Corte de Justicia de Salta. Es ella la primera mujer en presidir nuestro más alto Tribunal de Justicia. Cuando asumió, señaló en su discurso 3 cuestiones. En primer lugar, dijo que es importante que el orden jurídico esté tutelado por un poder judicial que trabaje en tiempo y forma. También dijo que los ejes de su gestión van a estar centrados en 2 objetivos estratégicos: transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial y fortalecimiento de la carrera judicial. Justicia en tiempo y forma, uno de los puntos que tocó la doctora Teresa Ovejero al asumir la presidencia de la Corte. Recordemos que la Corte de Justicia de Salta estuvo integrada durante mucho tiempo por 5 miembros, como sucede con la gran mayoría de las cortes provinciales en la República Argentina. Llega el gobernador Urtubey al poder y su primera medida de gobierno fue ampliar la Corte y llevarla a 7. Llega Gustavo Sáenz al poder y su primera medida fue ampliar la Corte de Justicia y llevarla a 9 miembros. Uno de los argumentos de Gustavo Sáenz para sostener o fundamentar esta medida fue: necesitamos que la Corte actúe de una manera más rápida. Si aumentamos los miembros de la Corte, vamos a tener una Corte de Justicia más ágil y más rápida, más eficiente. La realidad nos ha demostrado en estos últimos años que eso no ha sucedido. La Corte sigue siendo un órgano pesadísimo, no solamente porque nos cuesta mucho en materia de presupuesto, sino también porque se mueve muy lento. A mí me consta, y a todos los abogados que ejercemos la profesión, la lentitud de la Corte de Justicia. La Corte tiene sus propios tiempos. Para darle un ejemplo, para resolver un amparo, la Corte se puede tomar a veces 6, 9 o a veces 1 año. Y estamos hablando de los amparos, que son los procesos justamente rápidos y urgentes. Hablemos de transparencia. Justamente en este tema hace agua la Corte de Justicia de Salta. Desde el año 2019 rige en Salta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una ley que obliga a todos los poderes a ser transparentes, incluido la Corte de Justicia de Salta,
que tiene que habilitar una página web en donde el ciudadano pueda encontrar toda la información que necesita sobre los poderes. Cómo están constituidos, quiénes son sus integrantes, cuál es la planta de personal, los sueldos de los jueces de corte, de todos los jueces, de los empleados, los contratos que celebra, cómo va ejecutando el presupuesto. Por supuesto, esa información no está disponible. Y si uno le pregunta a la Corte por qué no está disponible, la respuesta es porque la ley no está reglamentada. Eso me sucedió a mí cuando le pregunté a los jueces de corte cuánto cobran por ser jueces de corte. Me dijeron, la ley no está reglamentada, no estamos obligados a informarlo. Hoy el proceso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y veremos allí qué sucede. Si hablamos de la carrera judicial, que es otro de los puntos que tocó la doctora Teresa Ovejero al asumir la presidencia, encontramos que la carrera judicial, en primer lugar, no es abierta. Pensemos en la Corte y pensemos en quienes cumplen la función de secretarios letrados de la Corte. Actualmente la Corte, que tiene 9 miembros, tiene 33 secretarios letrados. Estos 33 secretarios letrados, nos preguntamos, ¿llegaron al cargo luego de haber atravesado un concurso público de antecedentes? Si uno vamos al boletín oficial no nos encontramos con ningún llamado a concurso y nos preguntamos cómo designaron a estos 33 secretarios letrados. Recordemos que la Constitución dice a la Corte y a todos los poderes que para designar funcionarios, en este caso secretarios letrados, del Poder Judicial es necesario utilizar la vía del concurso público de antecedentes. Otra cuestión, hablamos de tiempo y forma, hablamos de transparencia y hablamos de carrera judicial. Tenemos que tener en cuenta que la Corte de Justicia cumple un rol fundamental en nuestro sistema. La Corte es el guardián de nuestra Constitución y es quien tiene la última palabra. Pero la Corte de Justicia de Salta no solamente tiene la última palabra, sino que bloquea la posibilidad de que uno lleve los litigios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una reciente investigación de la doctora Fernanda Guillén, que ha publicado una página muy conocida en materia de difusión de cuestiones jurídicas, nos muestra que la Corte Suprema de Justicia de Salta, la Corte de Justicia de Salta, en los últimos 5 años no ha concedido ningún recurso extraordinario federal. Ella quiere ser la última palabra en materia de derecho en Salta. La verdad, por ahí puede ser, digamos, chocante hablar y decir que la Corte de Justicia de Salta es puro cuento, pero yo creo que si queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es no quedarnos callados y mostrar las cosas como son. Talk to me, go. Talk to me, baby. By the ocean. Vinos Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba.
existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, girl. Talk to me, baby. By the ocean. Seguimos en Hablemos Claro y bueno, un placer recibir al profesor Pablo Pereira, preside la asociación que nuclea los establecimientos educativos privados de Salta, AEPSA. Pablo, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como bien contabas, Gonzalo, el profesor Pablo Pereira es presidente de AEPSA. Son 54 establecimientos privados. En la provincia hay 174 instituciones educativas de gestión privada, 54 de ellas no reciben aporte estatal y nosotros nucleamos a 32. A 32. Antes de la primera pregunta, me permites un pequeño paréntesis. Sí. Acá se encontró un profesor y una alumna, así que fue alumna Efectivamente, Exactamente, una de las mejores. ¿Era buena alumna? Sí, no, muy bien. ¿De qué materia eran? Yo soy profesor de informática. Ah, bien, Sí, perfecto. computación. Vuela Así en computación, Bien ahí. Florencia. Bueno, yo No tranquilo, soy muy buena, pero sí. Bueno. Bueno, y es momento de hablar de la situación que viven los colegios privados laicos que no reciben ayuda del gobierno. Para eso nos encontramos acá con el profesor Pablo Pereira. Y bueno, contanos, Pablo, ¿cuál es la situación actual de estos establecimientos educativos? Bueno, lo que sí quiero aclarar que nosotros después de 32 años de gestiones de nuestra asociación hemos conseguido que por fin un gobierno provincial nos recibiera y nos escuchara y comprendiera este reclamo, porque mucha gente y muchos funcionarios también creían que los colegios privados eran todos colegios católicos y que todos recibían aporte estatal. Nosotros, a raíz de toda esta crisis que desató la pandemia, hemos tenido que mostrarle a la gente y demostrar de que hay un grupo de colegios que tiene las mismas obligaciones que el resto, pero que no recibe ningún tipo de ayuda estatal, de aporte estatal. Ahora bien, después de 32 años hemos conseguido de que se nos acordara una ayuda, entre comillas, porque el Estado le llama ayuda, nosotros consideramos que es un derecho, porque los otros colegios lo tienen, de un 15% de nuestra masa salarial. Ahora bien, en comparación con el 60 y 70% que reciben los colegios subvencionados. Colegios subvencionados, exactamente. Nos iban a dar un 30% originalmente. Eso hizo que muchos establecimientos que el año pasado estaban en la duda si continuaban o no funcionando, decidieran hacer un esfuerzo para que este ciclo lectivo saliera adelante. Algo pasó en el medio y el Ministerio de Educación nos bajó a un 15%, ese 30%, y bueno, nosotros recién pudimos a mediados de octubre poder cobrar lo correspondiente a julio, Claro. ¿sí? El 15% de nuestra masa salarial de julio, teniendo en cuenta que en los meses sucesivos hubieron modificaciones en las grillas salariales, obviamente no hay que hablar de los índices inflacionarios, que han provocado que se licúe de alguna manera cualquier ayuda que a nosotros nos brindó el Estado. Lo que estamos esperando, y la semana pasada tuvimos un mensaje muy esperanzador, de que había una orden del señor gobernador de que se solucione el problema de los privados. Claro. ¿Sí? Entonces, tal vez con la aplicación de una propuesta que nosotros habíamos acercado, y no solo a este gobierno, sino a los gobiernos anteriores, que era de que el aporte sea por alumno, Sí. ¿sí? Y dependiendo también del valor de la cuota del la colegio, cuota, ¿sí? claro. Porque sabemos que el abanico de cuotas
es muy grande, entonces dependiendo también del valor de la cuota, que sea también para ser justos y equitativos. Ahora, Claro. la consulta es la siguiente, es, porque hay también mucho de mito detrás, ¿no? La gente cree que los colegios privados es un gran negocio, ¿no? Que es una gran oportunidad para, bueno, brindar buena educación, pero también para recaudar dinero. ¿Cuál es la situación real de las instituciones educativas del sector privado que no reciben ningún tipo de subsidio? Mire, la situación real es que impositivamente la gran mayoría de nuestros asociados están muy complicados, generando planes de pagos con AFIP para lo que son todos los aportes patronales. Hay algunos que están retrasados en el cumplimiento de los sueldos, o que los van pagando en parte, porque claro, a nosotros nos dicen, bueno, les va a llegar el aporte el lunes. Nosotros tenemos previsto llegar con esos fondos y nunca llegan y no podemos cumplir. Claro. Entonces, privilegiando siempre, las instituciones privilegiamos siempre los salarios del personal. Entonces, y se deja un poquito de lado en estos últimos tiempos el aporte patronal, Claro. lo que se paga con el 931 Sí. a la FIP. Entonces, con el riesgo que conlleva eso, embargos de cuentas, etc. Entonces, que se generan deudas porque hacemos planes de pagos con unos intereses altísimos y entonces entramos como en una bola de nieve en la que te puedo responder la pregunta. La situación es delicadísima. Es una obligación constitucional del Estado provincial prestar la educación, digamos, y que la presta a través de la escuela pública y también a través de los colegios privados que forman parte del sistema educativo, ¿verdad? Correcto. O sea, que no están afuera del sistema, forman parte de la obligación que tiene el Estado de mantener ese sistema para que ese sistema funcione. Por eso no son ayudas, son derechos, son aportes que el Estado está obligado a hacer. Lo que me llama la atención es que la distribución no sea equitativa, que le den a algunos colegios el 15% de la masa salarial y otros reciban el 60 y el 70%. Digamos. ¿Cuál es la explicación para esa distorsión, para esa forma arbitraria o discrecional de decir a este le doy más y a este menos? Sí, todo eso se remonta cuando la educación pasó de depender de nación a la parte provincial. ¿Sí? Los colegios que ya recibían de un organismo nacional que se llamaba SNEP, les brindaba, a los colegios católicos les brindaba esta ayuda. Al pasar a la provincia, como que heredaron ese derecho y lo reciben. Todos los colegios que surgieron a partir de esa época, la respuesta para nosotros siempre fue: no hay presupuesto. Real es que en el medio surgieron algunos establecimientos que tuvieron la suerte de tener el contacto justo como para que nacieran hasta con el aporte. Nosotros no tenemos el aporte de colegios de 30, 40 años de servicio educativo y algunos que hasta tuvieron que cerrar sus puertas hasta el año pasado que en esta pelea por sobrevivir, digamos. Y hoy todavía persiste esa inestabilidad y situación delicada en función de que de cara al año que viene, el lectivo 2024, la matrícula, ustedes ya tienen en octubre que dar el precio de la matrícula. ¿Cómo responden o cómo estás viendo vos en la práctica, en tu experiencia, cómo responden los alumnos, los padres de los alumnos con el precio que estimativamente tienen que cobrar los colegios a partir del año que viene? Sí, lo que más es reciente en la economía familiar es justamente la cuota del colegio, Claro. digamos. Sí. Generalmente cuando uno no tiene la posibilidad de pagar la boleta de la luz, le cortan la luz, entonces busca la forma, pero cuando se trata de la cuota del colegio, en definitiva, bueno, dejemos de pagar la cuota del colegio, comienzan las deudas con las instituciones, con las familias. Ahora, con respecto a lo que me decís, definir la matrícula nos ha costado muchísimo porque generalmente e históricamente una matrícula equivalía a 2 cuotas. ¿Sí? Claro. Hoy es imposible determinar ese valor porque las cuotas también están altas, entonces no podemos plantear una matrícula tan cara, porque obviamente se pretende retener a la familia. Lo que está pasando, sí hay un efecto como de cascada, donde hay una pequeña movilidad de los colegios más caros a los colegios que son relativamente más económicos, y de los más económicos sí les diría a la escuela pública, que es lo que siempre pasa, digamos. Ahora, bien, también el desafío, bueno, lamentablemente, siempre que hablamos de educación, tanto pública como privada, el gran tema es el salario de los docentes, ¿no? Bueno, y este año ha sido muy especial al respecto. Cuando hablamos también de calidad, ¿no? Porque uno cuando ve los resultados
que se dan a conocer, vemos también que cada vez va mermando los resultados en los exámenes que se toman a los alumnos. Este desafío, ¿cómo poder mejorar la calidad, ¿no es cierto?, educativa, cuando también se le exige cada vez más al docente, pero al mismo tiempo la educación está más apretada, como vos decías, con deudas tributarias? Sí, bueno, el tema de la calidad educativa es, mire, nosotros tenemos muchos de los docentes, una maestra que trabaja a la mañana en la escuela pública, a la tarde trabaja en la escuela privada, o sea, siempre estamos hablando del mismo docente. Hay un docente que carga horaria que tiene unas horas en este colegio y otras horas en la pública, o sea que no se trata tampoco de la persona, sino más bien de los idearios institucionales, de las direcciones de los establecimientos, o sea, de las orientaciones que tenga cada colegio. La familia cuando va a elegir el colegio para los chicos se fija en eso. Es verdad que por ahí podemos encontrar una familia que dice, bueno, acá hay una cuota de 30.000 y acá hay una de 25.000 y bueno, vamos acá. Pero hay otro grupo, bueno, porque cada quien sabe dónde le ajusta el zapato, pero hay otro grupo donde se dice, no, a mi hijo le gusta la parte informática, claro, o mi hijo se destaca en las ciencias sociales, preferiría que vaya acá. Este colegio tiene se caracteriza por el inglés que tiene y yo quisiera que mi hijo a futuro. Entonces, el hecho de que la familia pueda elegir a dónde mandar a su chico y no quedarse con el colegio que tiene cerca, y no porque sea bueno o malo, sino porque mi hijo le gusta la informática y lo tengo que mandar acá donde hay economía, por ejemplo. ¿Sí? Claro. No tiene que ver con la calidad. Creo que cada institución se hace su lugar, su renombre. Obviamente tenemos inspecciones porque tenemos que cumplir con lo que es la currícula, pero bueno, la gente más en Salta, que es tan chico en comparación con otras ciudades en la cantidad de colegios, puede comparar, se sabe, este colegio de estas características y este colegio de otras características. Claro, pero lo que aporta el Estado a esa institución no tiene que ver con la calidad educativa. O sea, no hay, por ahí la institución educativa que hace bien las cosas, ¿no es cierto?, que se preocupa por tener docentes que sean exigentes y mejorar la calidad educativa de los estudiantes, no tiene un premio o, por decirlo de alguna manera, un reconocimiento, porque los parámetros que se utilizan a la hora de dar los subsidios es totalmente arbitrario. Sí, le diría que es arbitrario. Por eso es que nuestra propuesta era por alumno. Entonces, al ser una propuesta por alumno, el dueño del colegio o los directivos del colegio van a ver la forma de retener ese alumno. Yo quiero que se quede. Hay colegios que cuando un chico se queda de año no se lo reciben, claro, no le reciben repitente o no realizan inclusiones para chicos con discapacidad, ¿comprende? Entonces, o no se lo inscriben si es que tiene un promedio menor a tanto. Entonces uno puede decir, sí, qué nivel académico que tiene este colegio es excelente. Pero claro, pero los chicos que no llegaron a ese nivel fueron sacados de ese colegio, no fueron aceptados, ¿sí? Entonces estamos nosotros, que después somos los que recibimos, los que apoyamos a los chicos repitentes, a los que realizamos la inclusión y a los que les permitimos, en definitiva, que se reciban y se desarrollen con tranquilidad. Pablo, en la despedida, una pregunta el tiempo. brevísima y por el tiempo una respuesta de 15 segundos o 20 segundos. Tiene que ver con lo que decías del efecto cascada y la emigración de alumnos de colegios más caros a más accesibles y de colegios a educación pública. ¿Es muy marcada los porcentajes de migración? Y si esto se ha dado en otras épocas también. No. Lo principal fue el año posterior a la cuarentena, que sí tuvimos una migración muy grande, principalmente en el nivel inicial. Claro. Sí, porque la familia no consideraba que el jardín era tan importante, claro, entonces dejó de... Y a partir de ahí, hoy estaríamos hablando de un 10% de movilidad. Bien. ¿Sí? De colegios caros a medianos y a... Perfecto. Pablo, Excelente. muy agradecido por tu intervención. Esperemos que Agradecidos. tengamos una pronta solución a todos los colegios. Sí, por favor, exhortamos al gobierno provincial a darle una respuesta a este mensaje esperanzador que nos decía Pablo Pereira para estas instituciones que lo están necesitando. Nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Jujuy, Somos Salta, por Flow. Ya seguimos con más Hablemos Claro. Talk to me, God. Talk to me, baby. By the ocean,
Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, go. Talk to me, baby. Seguimos en Hablemos Claro, Derecho y Actualidad, y recibimos a un penalista de nuestro foro, el doctor Luciano Romano. Luciano, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. No, gracias a usted por la invitación. Y vamos a hablar de un tema delicado, Florencia. Sí, efectivamente, Gonzalo, nos encontramos acá con el doctor Romano. Él actúa como querellante en 3 causas por abusos sexuales en contra. Son médicos que, bueno, aprovechándose de su profesión, han vulnerado la integridad física y sexual de sus víctimas, y para ello nos encontramos con el doctor. Contanos un poco, doctor, estos casos, los avances en las causas, en qué etapa se encuentra cada uno de esos casos. Sí, mira, estos son 3 causas que se dieron a fines del año pasado y a principios de este año, en donde 3 profesionales en diferentes momentos fueron denunciados por los delitos de abuso sexual, en donde no simplemente se han aprovechado de la profesión, sino de las circunstancias de confianza que tiene entre el profesional y el cliente para perpetrar el delito. El primero de ellos fue un ginecólogo, sí, quien fue denunciado en el mes de diciembre por una de sus pacientes por un hecho de abuso sexual con acceso carnal. Posteriormente acompañamos las pruebas pertinentes. Si bien en estos delitos no tenemos muchos elementos como para aportar de manera inmediata, sí se presentó algunas testimoniales que hacían mucha referencia a que había pasado el hecho. Él es privado de la libertad y actualmente ya se encuentra a la espera de fecha de juicio. Tenemos entendido de que el Tribunal Sala número 4 ¿sí? va a fijar fecha para el mes de diciembre, en donde será debatida la inocencia y la responsabilidad de él. Este caso es bastante relevante porque él ya tiene condena anterior. Tiene una condena anterior del año 2018, también el ejercicio de profesión fue un tema en su momento que tuvo mucha repercusión. Doctor, me llama la atención, ¿y continuaba ejerciendo la profesión ya estando condenado? Ese es el tema más grave que hubo. Tuvo mucha repercusión porque el Colegio de Médicos en su momento no accionó y tomó las medidas adecuadas como para limitar el ejercicio profesional. Al no haberlo hecho, 2 años después tenemos un hecho nuevo. Y esta situación es aún más grave porque él fue condenado a la pena de 2 años por el delito de abuso sexual simple. ¿La condena no preveía, digamos, la inhabilitación para ejercer la profesión? Lamentablemente el Código Penal no establece la inhabilitación para aquellos profesionales que hayan cometido un delito dentro de su función. Eso ya sería una cuestión
ética profesional, una cuestión administrativa, salvo las limitaciones del Código Penal para funcionarios públicos, eso sí. Bien, perfecto. Pero cuando hablamos de particulares en sí, lamentablemente el ¿Y Código si el no lo médico prevé. trabaja en el servicio público? Sí, Ahí, en ese Sí. caso ahí sí, Bien. pero cuando hablamos de particulares independientes, lamentablemente no, pero sí corresponde por una cuestión de ética y de intervención del colegio, es que procedan a hacer las acciones correspondientes para evitar estos hechos que pasen a futuro. Gracias por la aclaración. Exactamente. Y después tenemos el caso que pasó ya en el mes de febrero, que es con el odontólogo Abrivanel, en donde también, dada la circunstancia de confianza, se produce un hecho de abuso sexual con acceso carnal, el cual no simplemente desemboca un problema social en el cual tiene mucha repercusión por la modalidad en que se da dentro de un consultorio, bajo ciertas circunstancias y confianza, sino que a posterior, cuando toma notoriedad todo esto, surgen otras mujeres que comentan vivencias parecidas. Qué increíble. Sí, entre esas se logró también imputar de manera efectiva por otro hecho de abuso sexual con acceso carnal y abuso simple. Pero a pesar de que habían otras denuncias, lamentablemente por la antigüedad y la data que eran los hechos, estaban prescriptos. Y recordar también, doctora, a la audiencia que estos delitos contra la integridad sexual son muy difíciles de probar. Uno dice, ¿por qué? Acá dice el doctor, de la data del hecho que sucedió, ¿por qué viene a denunciar justo ahora después de 10 años? Entonces también está puesta la crítica en la víctima, que no se ponen a pensar de que la víctima es la que ha sufrido y no ha podido, con sus propias palabras, y más aún cuando se trata de menores o adolescentes, poder tener confianza con algún adulto y explicar lo que ha vivenciado, que es algo traumático. Entonces también está ahí, es una convergencia, porque vos decís, con la larga data no se pudo determinar seguramente respecto a la prescripción de los delitos. Exactamente, ya estaban prescriptos. ¿Qué pasa? Muchas veces el cuestionamiento social, el cuestionamiento de que si has hecho algo para dar lugar a que te abusen. Sí. A ver, ninguna mujer puede dar lugar a ser abusada en su integridad sexual, avasallada, porque esto afecta a su vida, afecta a su psiquismo. Muchas mujeres no pueden avanzar porque no pueden superar los hechos, otras mujeres tratan de hacer como que no sucedió y no denuncian, pero son temas muy delicados que llevan un periodo de análisis de la persona en sí para llegar a exponer todo esto. Claro. Y más cuando son casos muy relevantes, muy públicos, porque empiezan los señalamientos, vos hiciste algo o tenés algo que ver, entonces todo eso lleva a que la misma sociedad tenga una presión y limite la posibilidad de denuncia. Claro. Pero en esta oportunidad muchas mujeres, a través de las redes sociales, pudieron desahogarse, comentar su vivencia, y todo eso va a ser plasmado como prueba documental para el juicio, y aquellas que lamentablemente de manera tardía hicieron la denuncia pero no pudieron tener una respuesta, van a ser testigos en el proceso para comentar un modo, más que nada un modus operandi, cómo actuaba, cómo se desempeñaba, cómo permitía y perpetraba los delitos. ¿Usted cree que es también oportuno avanzar respecto al que mencionaba Gonzalo antes, ¿no? Los colegios profesionales, ¿no? Que regulan, bueno, una actividad profesional? Para que la gente sepa, por ley provincial se regulan la mayoría de las actividades en nuestra provincia, pero como usted bien decía, bueno, el Código Penal no prevé, ¿no es cierto?, que ese profesional continúe ejerciendo su profesión, sino que pasaría a ser ya órbita de una cuestión ética profesional de los colegios profesionales. Hablamos del tema de la medicina, pero bueno, también sucede, por ejemplo, en el bloque anterior hablábamos respecto a la educación privada, ha sucedido muchos casos también dentro de la órbita de la educación, donde docentes, fueron victimarios en distintos institutos educativos. Entonces, vemos cómo también no se puede, como decía Florencia, frenar esto de alguna manera, quizá avanzar respecto a una legislación provincial para poner en alerta y trabajar desde el punto de vista institucional y social, porque también ha sucedido en clubes deportivos, en instituciones religiosas también. Vemos también cómo, ¿no es cierto?, esto se va replicando y no hay un protocolo de actuación, de prevención desde el punto de vista social. Sí, eso es una cuestión ya de la ética profesional de cada colegio que tome las sanciones pertinentes.
más que nada en el ámbito educativo, sí, el Ministerio de Educación, en los casos que se han producido los hechos dentro de los establecimientos o Tanto fuera del públicos como privado, han tomado las medidas, lo han apartado y en el caso de que recayera sentencia totalmente quedan inhabilitados, porque lo que se busca limitar es el contexto o el entorno para permitir que vuelva a pasar. Porque Claro. si vos has abusado de un alumno, ya sea dentro o fuera de la institución, como organismo deberían limitar la posibilidad de que tengas acceso nuevamente. Si bien el Código Penal no te limita, sí la institución administrativamente lo debería hacer. Y es un No, pero tema- más allá de avanzar respecto a cuando ya tiene la sanción, porque bueno, Sí. muchas veces están las denuncias, pero no hay condena. Ahora, trabajar desde el punto de vista de la prevención institucional y profesional, ¿no es cierto? De decir, bueno, seguir un protocolo para evitar este tipo de cuestiones. Sí, se debería, Sería lo ideal. Sería lo ideal por un tema particular, porque estos delitos se dan dentro de un contexto de intimidad y privacidad, que aquellas profesiones que permiten un contacto directo permiten también que pasen estas situaciones. Entonces, con más razón se debería evaluar todo esto, como lo estás diciendo vos, se debería concientizar, buscar la manera de limitar las posibilidades. Verificar protocolos, ¿no? Sí. Doctor, mencionabas la cuestión de que a veces la víctima no se anima a denunciar por una serie de factores, ¿no? Sí. El no exponerse, la presión social y demás. Pero también tiene, entiendo yo, mucho que ver la cuestión de que no hay testigos, son delitos que se cometen en una esfera de privacidad donde está la víctima y el victimario, y decir, voy a denunciar, pero ¿para qué? Si no hay pruebas, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo juega la prueba? ¿Cómo... Sí, mira, en eso es en gran parte cierto, porque cuando una persona quiere exponer lo que ha vivido, muchas veces surge, ¿cómo te creo? ¿Qué Claro. es lo que tenés vos para demostrarme? ¿Cómo hacer? Lamentablemente los delitos sexuales se dan dentro de un marco de intimidad, un marco de clandestinidad, en donde el atacante siempre busca el momento ideal, donde no existen testigos para poder Exacto. llegar a la impunidad de esto. Pero los delitos sexuales se prueban de diferente manera a otros delitos. Mientras el relato de la víctima sea coherente, sea preciso y duradero en el tiempo, y esté acompañado de un informe psicológico que demostrara la existencia de indicadores postraumáticos, la justicia le ha dado un plus de credibilidad a la declaración de la víctima sobre la negativa del imputado, y eso ha permitido de que se lleguen a fallos condenatorios. Y es suficiente, y es prueba concluyente. Eso es prueba concluyente. Si lo ve de una perspectiva de la víctima, le da el plus que ellos buscan, es decir, quiero que me creas como una persona que ha sido afectada, en que esta persona ha afectado mi integridad. Pero si vos también lo ves desde la perspectiva del imputado, se ve también un desequilibrio en los derechos en cuanto queda subsumido a la palabra de la víctima. Entonces, ahí se debe evaluar muy puntualmente la prueba. Claro. Es decir, que la prueba vaya acompañando el relato, porque si tenés por un lado el relato, por más que sea duradero en el tiempo y dé como un plus de credibilidad, tenés que ver que otras pruebas acompañen, porque si no, vas a terminar condenando a inocentes a penas altas, porque los delitos sexuales tienen penas muy elevadas. Como dice el doctor, es fundamental la prueba, un informe psicológico, que es lo que la jurisprudencia está sentando hoy en día y en lo que se basan los tribunales para dar un fallo condenatorio, porque vos decís, si no, como dice el doctor, es mi palabra contra la suya. Y entendemos que el derecho penal siempre, el acusado, la persona que está imputada es inocente hasta que se demuestra lo contrario. La forma de probar los delitos contra la integridad sexual es por medio de las pericias psicológicas a la víctima. Muchas gracias, doctor. No, tenemos que hacer una pausa. Así es. Bueno, los estaremos invitando solamente por otros temas más adelante. Mientras tanto, le pedimos a los amigos que se queden por la señal de Somos Salta, Somos Jujuy por Flow. Seguimos con más Hablemos Claro. Talk to me, go. Talk to me, baby. By the ocean.
Mayuco, Malbec y Torrontés, de Bodega Valle Arriba, una bodega salteña en el norte del Valle Calchaquí. Mayuco, un vino 100% calchaquí. www.bodegavallearriba.com.ar. Redes @Bodega Valle Arriba. Existe un lugar que marca la diferencia, y es la Casona del Molino, la casa de los salteños, donde vas a escuchar un auténtico folclore y probar típicas comidas del norte, para disfrutar en familia y con amigos de martes a domingos, de 12 a 15:30 y de 20 a 4 de la mañana. Luis Burela 1, reservas al 434-2835. Casona del Molino, donde se alegra la noche salteña. Talk to me, go. Talk to me, baby. Seguimos en Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Y para recibir, Roque Florencia, a un amigo de la casa, Así es. Nicolás Escándar, que viene la primera vez que viene a esta nueva versión del programa. Exactamente. Nicolás, un placer recibirte. Bueno, Nicolás Escándar es funcionario judicial, es defensor de la víctima en el Fuero Federal de Salta. Exactamente. Muchas gracias, Nicolás, por tu presencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto venir a conversar con ustedes. Gracias, Nicolás. Y bueno, algo que nos interesa bastante en el día de hoy abordar es la condena contra Marcos Levín, el empresario salteño que ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Contanos un poco de qué se trata esta condena y cómo está, porque él ya tenía otra condena anterior. Exactamente. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal número 1 de Salta, integrado con jueces de Jujuy y Santiago del Estero, condenó a Marcos Levín y a otro empresario, José Antonio Grueso, que en realidad era el jefe personal, después fue gerente de la Veloz durante mucho tiempo, a las penas de 16 y 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad que incluían específicamente delitos de torturas y privación ilegítima de libertad. Esto se da en el marco de una causa que se inicia por una denuncia de numerosos trabajadores de la Veloz del Norte que dicen que en el año 1977, a raíz de una denuncia que hizo el señor Levín por una supuesta defraudación, fueron detenidos en la comisaría cuarta, en ese momento quedaba ahí por la zona de Juventud, y fueron torturados, privados ilegítimamente de libertad. Después esa denuncia por estafas no prosperó y se probó que en realidad fue una excusa para activar todo un mecanismo de disciplinamiento para con los trabajadores que venían reclamando derechos sindicales, se ensañaron mucho más con los que tenían actividad gremial. Y bueno, la verdad que es un hito porque si bien ya había ciertas condenas a empresarios o civiles que colaboraron con la dictadura, la primera condena que había sido el señor Levín había sido la primera condena contra dictadores, después está la causa Ford contra civiles, y ahora hay una segunda condena. Claro. Y esta yo creo que es importante porque la causa fue muy bien trabajada por el Ministerio Público Fiscal y se recuperó numerosa prueba, muchas testimoniales, pero además de eso se probó que había una relación muy fluida entre la Veloz del Norte y la policía de ese momento. Se comprobó, por ejemplo, que
4 personas que habían sido detenidas en Tucumán, que eran trabajadores de la Veloz del Norte, fueron trasladadas detenidas en un colectivo de la Veloz del Norte, conducidos por un chofer de la Veloz del Norte que el señor Levín puso a disposición de la policía. Se comprobó que el subcomisario de la comisaría cuarta, que era el señor Bocos, el subcomisario Bocos, trabajaba también a la vez como empleado de la Veloz del Norte. Es decir, había mucha prueba objetiva que le da mucha legitimidad a la condena, creo yo. ¿Hablamos de la policía provincial? De la policía provincial, que obviamente en ese momento actuaba bajo el mismo plan sistemático que llevaba a cabo el gobierno dictatorial de ese momento. Y también se comprobó, también esto hay que decirlo, que esta denuncia que hizo el señor Levín después quedó en la nada. De hecho, todos los trabajadores que habían sido denunciados en ese momento, en 1977, fueron luego sobreseídos en 1983 por prescripción de la acción. O sea, la denuncia solo tuvo el fin de activar el mecanismo represivo que permitió detenerlos, torturarlos, después liberarlos y dejar que la causa prescribiera, es decir, no avanzó en nada de eso, fue una excusa. Y me parece importante también porque prueba que la dictadura militar, además de ejercer un plan sistemático contra la población argentina en el marco de la persecución de ideas políticas, también tuvo un claro objetivo de diezmar los derechos de los trabajadores, ¿no? Esto es, se probó también en el juicio. Usamos un informe muy bueno de Judith Koenig, que es una funcionaria del Ministerio Público Fiscal, contadora, abogada, que lamentablemente falleció hace 2 años. Ella hizo un estudio muy intenso de determinadas empresas en la dictadura militar y mostró que las empresas, a través de mecanismos represivos, lograron bajar enormemente el costo laboral. Y esto es algo que está en los números. O sea, si uno mira los balances de las empresas, por ejemplo, lo que ellas destinaban a indemnizaciones laborales, ¿no? Esto es muy... Hay una empresa, por ejemplo, son elocuentes los números, destinaba 70 millones de pesos, obviamente hay que ver la moneda en ese momento, el valor, en 1974, y en 1983 destinaba 7 millones de pesos. El costo laboral había bajado en un 90%. Y curiosamente, los abogados laboralistas que litigaban contra esa empresa, en ese marco habían desaparecido, por ejemplo. ¿Cuántas causas son? En realidad hay 2 causas, se llaman la Veloz 1 y la Veloz 2. La diferencia es que en la Veloz 1 hay un solo imputado, que es Levín. También está imputado el comisario Almirón, que era el comisario de la comisaría cuarta. Bocos no pudo ser juzgado porque está mal, tiene un problema de demencia senil, está separado de la causa. Y en la Veloz 2 lo que es el mismo hecho, pero se suman víctimas y se suma como imputado el señor Grueso, que era el jefe de personal en ese momento, y era una persona muy cercana a Levín, que era sobre todo el que encargado de seleccionar a los trabajadores que iban a ser detenidos, porque Levín tenía un cargo mucho más jerárquico, entonces no tenía tanto contacto diario con los trabajadores, y Grueso era el que sabía más quiénes tenían actividad sindical, quiénes se reunían en la sede de la UTA. Entonces él fue el encargado de más o menos decir a la policía a qué trabajadores debía detener. ¿Y en qué instancia? ¿Las condenas ya quedó firme? ¿Hay una apelación? No. La primera condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal. Casación revocó la condena diciendo que no eran delitos de lesa humanidad, y luego la Corte Suprema revocó el fallo de casación, reenvió, y Casación dictó un nuevo pronunciamiento confirmando la primera condena. Obviamente que todavía se puede ir de nuevo a la Corte. Pero bueno, ya sería medio inoficioso, me parece. La Corte ya se ha pronunciado y sería un recurso medio que solo podía ganar un poco de tiempo, que no tendría mucho sentido. Este fallo del Tribunal Oral Federal no está firme, estoy casi seguro que tanto Levín como Grueso como Almirón, que son los condenados, lo van a casar. Bueno, y habrá que esperar que se pronuncie la casación y que luego también eventualmente se pronuncie en la Corte Suprema. Así que hay un camino largo. De todas formas, no cambia mucho la situación de los imputados, ellos están todos en prisión domiciliaria, y la verdad no creo que vayan a ir a prisión común, que está muy bien. A mí me parece que una de las características que tienen que tener los juicios de lesa humanidad es el respeto por determinadas garantías, o por todas las garantías, y uno de ellos es la garantía de humanidad de la pena. La verdad que una persona de 80 años no me parece a mí que tenga que estar preso. Esto, obviamente hay discusiones, hay otra gente que piensa otra cosa, pero bueno. Sí, efectivamente. Doctor, bueno, hablamos de una condena penal, digamos. ¿Hay también una condena civil? ¿Hubo querellas, hubo planteos de indemnizatorios?
No, en realidad obviamente hubo querellas, hubo la querella que yo representé como defensor de víctimas, también la querella del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, pero no hubo demanda civil porque en general el Estado tiene mecanismos indemnizatorios para las víctimas de la última dictadura militar, que hay una serie de leyes reparatorias que las víctimas pueden acogerse, y una de las condiciones para acogerse a las leyes reparatorias es renunciar a la acción civil. Lo cierto es que hay una chance que se puede explorar, eso no lo sé, hay que hablarlo también con el Ministerio Público Fiscal, lo que se llama extinción de dominio, porque como está comprobado que las ganancias que obtuvieron las empresas en estos tiempos fueron producto en gran parte de los hechos ilícitos, es decir, la baja del costo laboral fue producto de hechos ilícitos, uno podría iniciar una acción de decomiso contra la empresa en el sentido de actualizar los montos y decomisar eso o explorar en la actualidad. La posibilidad de una repetición también, ¿no? De decir, bueno, el Estado tuvo que poner... Exactamente, esa es otra opción, pero eso ya debería hacerlo la Fiscalía de Estado. O sea, a nivel nacional se llama Procuración General del Tesoro. Ellos podían tranquilamente repetir contra la empresa. Son más de 20 indemnizaciones que pagó el Estado a raíz del accionar ilícito de estas personas. Así que esas serían opciones. Que a mí me parece que es interesante que se empiecen a explorar, ¿no? Hay experiencia comparada en otros países, como por ejemplo Francia, colaboradores del nazismo. En Sudáfrica es diferente con los crímenes del apartheid, pero hay experiencias de avanzar sobre activos económicos de personas que colaboraron con regímenes dictatoriales. Actualmente en la agenda hay más juicios que están de lesa humanidad en la provincia de Salta. Hay todavía juicios, pocos, pero quedan juicios. La mayoría, la verdad, de las personas que han participado en delitos de lesa humanidad ya han sido condenadas o la mayoría ya han fallecido. No hay tantos juicios como había hace 10, 15 años, pero quedan algunos y me parece que a mí que es importante empezar a avanzar en la responsabilidad de los civiles. En este juicio, por ejemplo, quedó patente la complicidad de jueces y funcionarios judiciales que, una vez que el señor Levín hizo la denuncia, participaron de ese entramado que pretendía encubrir las detenciones ilegales y la tortura. Todos los trabajadores, de hecho, firmaron una confesión en la policía de Salta a los pocos días de haber sido detenidos. O sea que ellos se declararon responsables de esos hechos que denunciaba el empresario. Y la verdad que llama la atención que al juez no le parezca raro que 19 personas imputadas, después de estar 3 días en una comisaría, todos automáticamente reconozcan el hecho, firman una confesión circunstanciada. Y bueno, eso... ¿Y se realizó, doctor, alguna investigación en contra de estos funcionarios judiciales que han intervenido en esa causa judicial o no? No, el juez que intervino, que era el doctor Trincabelli, está muerto. Pero yo creo que si hubiera estado vivo, hubiera sido llamado indagatorio. Nos queda un minuto, Gonzalo, Florencia, pero Nicolás, bueno, hay una particularidad en Salta, ¿no? Que tenemos un gobernador que está desaparecido. ¿Qué va a pasar con el caso Ragone? El caso Ragone tiene condena con respecto a los supuestos autores materiales. No estoy seguro si está firme, pero bueno, tiene una condena de casación, no sé si la Corte ya se ha expedido. Lo que sí, y que eso es algo también constante en todos los delitos de lesa humanidad, no se puede saber qué pasó con el cuerpo, ¿no? Eso es algo muy terrible, que es cierto que hay una especie de pacto de silencio porque ningún militar en ninguna causa ha querido hablar o decir qué pasó con los desaparecidos. Bueno, y Ragone es uno de los casos más terribles de realmente no saber qué pasó. Y bueno, eso la verdad que no lo sé. Habrá que ver si la historia alguna vez permite saber realmente cuál fue el destino del gobernador que desapareció unos días antes del golpe militar. Y hay que decir que en ese caso de Ragone hay una víctima, Margarita Martínez de Leal, que ella estaba parada en la puerta de un negocio y también le pegaron 3 tiros. Y ella hasta hoy espera ser reparada también por esas lesiones. Así que bueno, esperamos también que eso llegue a buen puerto. Bueno, gracias, siempre Nicolás, quedan muchas impecable. preguntas en el tintero. Seguramente es un tema para seguir desarrollando. Muy agradecido por tu presencia, Nicolás, acá. A ustedes. Muchas Se nos gracias. acaba el tiempo, nos tenemos que despedir, Florencia.
Tal cual, Roque. Yo les quiero agradecer como siempre a las chicas de Harp Peluquería, porque me dejan impecables como siempre. ¿Dónde las pueden encontrar? En General Güemes 1027, justo al lado de lo de Trini. Y Aclaramos que va a recordarles... Florencia la peluquería, no Gonzalo. No, nosotros venimos Pero como porque podemos. ellos no No, como quieren. podemos, exacto. Están reacios todavía a la peluquería, ya los vamos a mandar a los Bueno, chicos. este domingo tenemos debate, Sí, digamos, así también. que bueno, ya Algo empezamos muy a caminar importante. los últimos tramos de este proceso electoral, así que bueno. Ha sido largo. Ha sido largo. Ha sido un año Complicado, largo. sabrás vos, Un año Roque. largo. Bueno, nos tenemos que despedir, ¿no? Hasta la Nos semana que despedimos viene. hasta la semana que viene. Esto fue Hablemos Claro, Derecho y Actualidad. Pensé que iba a decir. You're fucking delicious. Talk to me, God.